si los logro. Sobre todo porque, bueno, como decía, hay varias cuestiones que se confunden, se mezclan, y hay distintos debates que sean de distintos niveles. Y quizá es bueno separar los niveles y dar los debates y las discusiones en el nivel que cada una merece. Porque si quizás mezclamos los niveles de discusión, probablemente no terminemos entendiendo las distintas posiciones. Siempre es bueno entender las distintas posiciones, por más que tengamos convicciones claras y estemos seguros de lo que pensamos. Es una buena práctica escuchar al otro y ver la posición del otro, y muchas veces la posición del otro puede modificar la nuestra. Esto solo es posible en la medida en que podamos distinguir distintos niveles de discusión y de análisis y de argumentación, que en el fondo, digamos, cuando hablamos de cuestiones legales, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de regulaciones, no es más que una cuestión de argumentación, sobre todo en estas materias donde la cuestión va cambiando a lo largo del tiempo en la medida en que se tratan cuestiones, digamos, de adecuación social o de costumbres sociales o de visión respecto a determinados temas que van cambiando a medida que la sociedad avanza y cambia determinados conceptos. Respecto de la cuestión de la trata y de la explotación sexual y el trabajo sexual y todo esto, me parece que es bueno hacer alguna distinción en algunas cuestiones. Primero, la trata de personas, como dijo Verónica, como surge de estas convenciones que ella citó, es un delito, siempre existió la trata de personas como comercialización de personas. La trata de personas se asocia, como decía Verónica, a la trata de esclavos, y básicamente cuando se habla de trata de blancas era porque, como decía Verónica, la trata de negros estaba permitida. Si bien es una cuestión muy antigua, acá en Argentina, de comienzos del siglo pasado, existía la Zwick Migdal, que era esta organización de personas de origen judío que traían mujeres de Europa del Este para prostituirse en el puerto de Buenos Aires. Cobra un nuevo auge a partir del fenómeno que conocemos como globalización, y básicamente la globalización permite el comercio transnacional con una nueva fluidez y mayor intercambio, y esto es en los negocios legales y también en los negocios ilegales, y el tráfico de personas, que es una cosa distinta, y la trata de personas aumenta en la medida que hay mayores posibilidades tecnológicas de comunicación, de transporte para estas cuestiones. A partir de ahí tiene todo este nuevo, digamos, auge y discusión en los foros internacionales, y a partir de ahí se sanciona la Convención contra la Delincuencia Transnacional y el Protocolo de Palermo, que es un protocolo adicional o complementario de la Convención, que básicamente es el protocolo sobre la trata, y ahí regula la trata. Argentina empieza a regular la trata, que ya estaba prevista en el Código Penal, pero regular la trata conforme los lineamientos del Protocolo de Palermo a partir del protocolo. El protocolo se sancionó en el 2002, o en realidad la Convención, con los dos protocolos complementarios, una de Palermo sancionó en el 2002, y la ley de trata 26364 sancionó finalmente en el 2008. Básicamente la trata es la captación, transporte y traslado de una persona con fines de explotación. Se supone que ahí hay claramente hay un sometimiento de la víctima a los designios del tratante, que tiene un fin hay un fin comercial por detrás, un fin de lucro por detrás, y tiene que reunir estos tres requisitos, digamos: captación, transporte y traslado. Con lo que si es dentro de un mismo lugar no va a haber trata de personas, en todo caso va a haber explotación. Básicamente la trata de personas es desde el punto de vista del derecho penal, es un acto preparatorio de la explotación posterior. Lo que se hace es un adelanto de punibilidad, digamos, técnicamente dirían los penalistas, un adelanto de punibilidad para punir un acto preparatorio de una explotación posterior. Esta explotación puede ser cualquiera de los fines de explotación, o sea, cualquiera de las explotaciones, de la explotación que están previstos en el Protocolo de Palermo, y después en la 26364, y posteriormente se amplían con la 26842, que son
trabajo forzoso o es decir, explotación laboral o explotación sexual, y después la ley prevé otros como matrimonio servil, extracción de órganos, que también están en la ley de trata de cuerpo humano, pero que no generan, digamos, mayor discusión, por lo menos en nuestro ámbito. Más allá que pueden existir casos. Entonces, esto es la trata de personas y no hay ninguna discusión, creo yo, respecto de que es un delito grave, delito contra la libertad, trata de personas. O sea, la ley 26.374 incorpora en el Código Penal, los artículos 145 bis y 145 ter, el delito de trata de personas. Antes estaba dentro de los delitos contra lo que el Código llamaba la honestidad, que luego fue reformado por la 25.087 ya hace muchos años, y se transformó en delito contra la identidad sexual, lo que conocemos hoy como abuso sexual, violación. Bueno, la trata de personas no es un delito contra la identidad sexual, es un delito contra la libertad. Por eso está previsto en el artículo 145 ter dentro del capítulo de delitos contra la libertad del Código. Entonces, no hay duda, entiendo yo, que esto es un delito grave, que merece que el concierto internacional de los países ponga en marcha una serie de recursos para coordinar los esfuerzos para prevenir y combatir este delito, y esto es lo que toma la Argentina, como muchos países, la mayoría de los países miembros de la ONU que suscriben el protocolo, y entonces se introduce en la regulación de 45 del Código Penal. La jurisprudencia es muy clara respecto de este punto, no hay mayor discusión al respecto. Ahora, hay que diferenciar, esto es la trata de personas, que es un delito contra la libertad, que consiste en esta captación, transporte y traslado con fines de explotación. Luego, se puede dar la explotación laboral y la explotación sexual. La explotación sexual es un delito distinto de la trata de personas. Y entonces, cuando hay trata y luego explotación, se discute penalmente qué tipo penal se aplica, digamos, qué figura penal se aplica. No quiero ser demasiado técnico porque puede ser que haya gente que tenga mayores conocimientos técnicos de derecho penal y otros no, pero después poder aclarar. Ahora, la diferencia es un delito distinto. Un delito es la trata de personas, otro delito es la explotación de la explotación sexual. ¿Cómo está previsto o cómo estaba previsto el delito de explotación sexual de personas? Bueno, esto estaba contenido en el código desde siempre, que es la promoción a la prostitución y la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Es básicamente lo que se conoce como proxenetismo, y después había una discusión antigua de los penalistas respecto de si el 127, que era la explotación económica del ejercicio de la prostitución, era lo mismo que la rufianería, o el rufianismo, ¿no? Digamos, el cafillo o el cafiolo, el que tiene una persona y se hace mantener por esa persona que ejerce el servicio sexual, que no sería lo mismo que promover la prostitución. ¿Bien? La prostitución, no hay duda de que se habla, digamos, es un estado permanente de la persona, digamos, una práctica que se realiza con habitualidad de intercambiar sexo venalmente a personas indeterminadas. Por eso no se le comparaba el matrimonio desde el punto de vista penal, porque la diferencia es a personas indeterminadas, no a una persona determinada, siempre la misma. Entonces, la explotación sexual está prevista acá. Luego hay una tercera cuestión, que es si está prevista o está penalizada el ejercicio autónomo de la prostitución. Una cosa es la trata de personas, otra cosa es la explotación sexual ajena, promoción de la prostitución o explotación económica de la prostitución, y una tercera cuestión es el ejercicio de la prostitución por parte de la propia persona que la ejerce, digamos, que intercambia, digamos, que presta su cuerpo a cambio de dinero de otra persona. Respecto de esto,
entiendo yo que en un Estado de Derecho y en un sistema constitucional, y a la luz del artículo 19 de la Constitución, tal como mencionaba Verónica, no duda que esto no puede ser penalizado, digamos, el ejercicio autónomo de la prostitución no puede ser penalizado desde el punto de vista funcional, digamos, no puede ser admisible constitucionalmente la penalización del ejercicio autónomo de la prostitución en función del principio de reserva o de lesividad que impone el artículo 19 de la Constitución. Digamos, y que habilita, que solamente habilitaría el ejercicio del poder punitivo, es decir, que el Estado pene a alguien cuando la conducta lesiona intereses o derechos de otro y no cuando es el propio ejercicio de su autonomía o de su autodeterminación, que básicamente es lo que definen las personas, sobre todo en un Estado no paternalista, sino que protege la autonomía de las personas. Bien. Es cierto que hay algunas normas, por ejemplo en el Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 831, prevé normas o preveía normas que luego se reformaron respecto al ejercicio autónomo de la prostitución y condena a la mujer que ejerce la prostitución, es más, dice a la mujer o al homosexual, con lo que da por sentado que solamente las mujeres y las mujeres ejercen la prostitución y no los hombres, y en todo caso si un hombre ejerce esto no sería delito, no sería contravención. O que solo los hombres consumen, es lo que se asume también de eso, ¿no? Sí. Sí, podríamos hacer una discusión en otro plano respecto de si las mujeres consumen o no consumen. Sí, consumen, tenemos un montón de clientes. No, está bien, no lo discuto. Perdón, que una pregunta. En caso de trata, ¿las penas siguen siendo las mismas? ¿Hubo algún cambio en el Código Penal? ¿Cantidad de años? No sé cómo está eso. Sí. Bien. Después, cuando llegue el momento, si quieren. Ahí vamos. Se modificó por la ley 2842 en diciembre de 2012. Perfecto. Se aumentaron las penas. Básicamente el delito sigue siendo distinto, el tipo penal cambió, lo que era un tipo básico ahora es un tipo calificado, se aumentaron las penas, pero más o menos siguen, digamos, las mismas todas las conductas del delito siguen siendo delitos. Gracias, doctor. Entonces, me parece importante diferenciar estas tres situaciones. Digamos, el ejercicio autónomo de la prostitución no es delito y en principio el Estado no tendría que perseguirlos desde el punto de vista del Ministerio Público, que es quien diseña la política criminal y quien ejerce la política criminal. El Ministerio Público no va hacia eso, no persigue eso porque básicamente el Ministerio Público persigue delitos y esto no es delito, ¿no? Ahora, lo que pasa acá es que puede ser que a partir de las normas que regulan esta cuestión, digamos el ejercicio autónomo de la prostitución y como el artículo 81 del Código Contravencional o de otras normas del, por ejemplo el artículo 68 creo que es del Código de la Ley 831 de la Provincia de Buenos Aires, las agencias policiales lo que hacen es lucrar con eso. Bueno, esto claramente es una práctica que tendría que desterrarse y que el Estado tiene que tender hacia eliminarlo, y básicamente es una práctica corrupta. Es una práctica corrupta. Una pregunta. Ahora, sí. ¿Qué relación tiene en la práctica lo que dice el artículo 126 bis del Código Penal con el 66 del Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires? Define prácticamente, son una copia con la... Bueno, tienen definiciones, pero hablan de ciertas penas, como el tipo penal. No es lo mismo, son cosas distintas. ¿Me la podría explicar? Sí. Decíamos, entonces, una cuestión es el ejercicio autónomo de la prostitución, Sí. ¿no? Si una mujer quiere ir a ejercer la prostitución, esto no es delito Sí, sí. y no está prohibido. Si está prohibido en algún lado, es inconstitucional, y de hecho hay varios fallos que declaran la inconstitucionalidad de distintas normas provinciales. Básicamente esto se hace a nivel de derecho contravencional, el Código Penal no prevé esto como delito. Algunas normas, hoy en día casi ninguna norma contravencional prevé el ejercicio de la prostitución autónoma. Digamos, la diferencia acá está en se reprocha o se sanciona
la conducta de la mujer que ejerce la prostitución o de otra persona, mujer o hombre, que explota a esa mujer, la regentea, que la explota, que obtiene un provecho a cambio de la prostitución que presta, no este que obtiene provecho, sino la persona que efectivamente explota. Básicamente en el mundo, digamos, en la regulación respecto del ejercicio de prostitución tiene tres como grandes formas de abordaje o de regulación por parte del Estado. Básicamente está el sistema prohibicionista, en que me parece que tenemos alguna diferencia de conceptos, digamos, porque cuando hablaste de abolicionismo en realidad eso no es abolicionismo. Digamos, el sistema prohibicionista que prohíbe a la mujer ejercer la prostitución, básicamente todos los sistemas de los estados teocráticos de cuño religioso entienden que el ejercicio de prostitución es una interferencia con la moral, digamos, una cuestión moral, es una cuestión pecaminosa. La mujer, o sea, la cuestión no está regulada, está regulada desde un punto de vista de el ejercicio de la sexualidad en función de una idea religiosa, y todas la mayoría de las religiones monoteístas, por lo menos, o tradicionales o constituidas, reprochan esto, reprochan el ejercicio de la sexualidad fuera de determinadas reglas muy estrictas dentro del matrimonio, todo, cuestiones que ya conocemos, una religión judía, católica, musulmana, el islam, todos tienen esta regulación. En los estados teocráticos se castiga esto, ¿no? Entonces se castiga a la mujer, en algunos estados hasta tienen penas enormes de lapidación y todo. Bien. Ese sistema prohibicionista. Después está el sistema reglamentarista, que sería todo lo contrario. Entiende que la prostitución es un trabajo, entonces la mujer puede, o la persona puede ejercer la prostitución, es un trabajo, y entonces regula el ejercicio de esta actividad que reconoce como legal. El tercer sistema, que es el que adhiere Argentina, y Argentina adhiere, es el abolicionista. Simplemente el sistema abolicionista lo que entiende es que no corresponde prohibir el ejercicio autónomo de la prostitución, porque esto sería propio de un Estado autoritario que desconoce el principio de lesividad o de reserva del artículo 19, por ejemplo, acá, pero castiga la explotación de la sexualidad ajena, digamos, de la prostitución ajena. Lo que castiga es el proxenetismo. Argentina adhiere a la Convención de Naciones Unidas del 49, aunque es mucho anterior a la discusión sobre la trata de personas, como se discute actualmente, como se empezó a discutir. Digamos, la trata de personas es una discusión que se empieza a dar en los años 90, los años 90 del siglo pasado. Bueno, esto es algo muy anterior. La Convención de la ONU del 49 adopta la idea esta del abolicionista. Dice, la tengo acá, el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Satisfacer las pasiones de otra, concertar la prostitución de otra persona, no la prostitución propia, la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Explotar la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Este es el tema abolicionista. Argentina adhiere a esta convención, entonces Argentina tiene esta visión de la prostitución dentro de este sistema abolicionista, digamos. Entiende que el ejercicio autónomo de la prostitución no es delito. ¿Y por qué no deroga entonces todos los artículos contravencionales que está vigente si es abolicionista? Porque los artículos contravencionales persiguen a la mujer en prostitución. Sí, claramente que están en contradicción con el Código Penal y claramente tendrían que hacerlo, y de no hecho... es abolicionista, es casi abolicionista. Te explico. Hay un montón de normas que se contradicen, digamos, el sistema normativo de un Estado, sobre todo un Estado federal como Argentina, donde hay distintos niveles legales, y pueden legislar el Estado Nacional, los Estados provinciales y los municipios también legislan. Muchas veces hay contradicción. Hay contradicción respecto de las propias normas que dicta el propio Congreso Nacional, mucho más la hay respecto de normas de distintos niveles legislativos.
cuando hay esa contradicción normativa, cuando una norma se contradice con otra norma de mayor rango o con la Constitución, ¿cuál es la acción que una persona tiene para tutelar su derecho? Plantear la constitucionalidad. De hecho, Argentina tiene un sistema de control de constitucionalidad difuso, es decir, que cualquier juez puede analizar esa situación y determinar si hay una constitucionalidad o no. Entonces, el Estado no es una sola cosa, la ley no es una sola cosa, la ley son muchas leyes, el Estado son distintos poderes con distintas personas que lo integran. Entonces, el Estado es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que en determinado momento sanciona una ley, y también es un juez de la ciudad de La Plata, de la misma provincia de Buenos Aires, que dice que esa ley es inconstitucional porque viola el artículo 19 de la Constitución. Y de hecho hay varios jueces que entienden que es inconstitucional. ¿Está bien? Esto no es una cosa unívoca, cerrada, y entonces, porque hay una ley que es tal cosa, entonces entendemos que todo es tal cosa. No, lo que entiendo yo, al igual que entienden otros integrantes del Poder Judicial, que de hecho declaran la inconstitucionalidad de estas leyes, es que el trabajo, el ejercicio de la prostitución, o sea, con penar a una persona porque ejerce la prostitución autónomamente, es violatorio del principio de reserva del artículo 19. Hay varios jueces que lo dicen así y declaran la inconstitucionalidad. ¿Por qué estas leyes siguen vigentes? Bueno, por una cuestión política. La Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo de la ley de estupefacientes, la tenencia de estupefacientes para consumo, y la ley sigue vigente. Y el fallo de Arriola, que es este fallo de la Corte, fue hace bastantes años, ya no recuerdo cuánto, pero hace varios años. Hace varios años, y sin embargo, tener estupefacientes para consumo personal sigue siendo delito. Y vos decís, yo voy a una fiesta y está todo el mundo fumando porro. Bueno, sigue siendo delito. Está fumando porro hasta que a algún policía se le ocurre detenerlo y tiene plataforma legal para eso porque la ley sigue vigente. Esa situación, ¿cómo se resolvería? Bueno, derogando la ley. Sí, el propio Estado Nacional envió proyectos que tuvieron un Estado parlamentario para derogar la ley. Sin embargo, no se derogó. ¿Por qué? Porque distintas cuestiones, porque hay factores políticos que inciden de un lado o de otro, por distintas cuestiones. Cuando vos decías que a partir del caso Marita Verón se reforma la ley 2842. Bueno, las reformas esas se estaban planteando desde el primer día que se sancionó la 26364. No es que de un día para el otro, se levantaron un montón de voces en contra de la ley de trata. Las voces de la ley de trata habían surgido desde el día que sancionó la ley de trata. En 2008 se sancionó la ley de trata y un montón de organismos que trabajan en la materia, con los cuales podemos coincidir en su posición o no podemos coincidir en posición, ya cuestionaban el consentimiento y cuestionaban desde el primer día. Y si vos fuiste a esos foros, en todos esos foros que se hacían desde el 2008 en adelante y antes del 2008, se cuestionaba la cuestión del consentimiento. Decían, ¿cómo puede ser que sancionó esto por validar que se sancionó esto? Bueno, venían insistiendo y no lograban cambiar la ley. ¿Por qué? Porque no es tan fácil cambiar la ley, porque hay un montón de cuestiones que entran en juego. Bueno, ¿por qué la cambiaron? Porque hubo un hecho mediático que contribuyó a la sanción de la ley. Muchas veces las reformas penales, esto es tristísimo, pero es así, las reformas penales se hacen no de una manera consensuada, gradual, progresiva, estudiada. Muchas veces las leyes penales, la experiencia de los últimos 20 años por lo menos, es que la ley penal es una forma de legislar espasmódicamente por la emergencia. Y siempre se resuelve por la emergencia. Mandan a un chico secuestrado y se reforma medio código penal porque hubo un hecho terrible en el que secuestraron a un chico y luego lo mataron. Esto amerita que se reforme medio código penal, destruyendo un montón de principios de sistematicidad, proporcionalidad, unidad, bueno, un montón de cuestiones. Esta es la idea. ¿Qué hace el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Qué visión tiene la Fiscalía? Les cuento. El delito de trata de personas es un delito de competencia federal. La propia ley 26374 establece que quien es competente para investigar y juzgar
el delito de trata de personas son los órganos de la justicia federal. Ahora, hay otros delitos que se entienden conexos con la trata de personas, es decir, cuando se entiende que cuando una red de trata o un grupo de tratantes cometen el delito de trata de personas, muy probablemente también conjuntamente, o antes o después de realizar el delito de trata, cometen alguno otro delito asociado, como por ejemplo reducción a la servidumbre, promoción a la prostitución, facilitación de la prostitución, explotación económica al ejercicio de prostitución, lesiones, abuso sexual, en los artículos 119 el Código Penal, promoción a la corrupción de menores del artículo 125. Bueno, todos estos delitos son delitos que, digamos, la práctica, ver los casos concretos, permite entender que muchas veces estos delitos se dan también conjuntamente con el delito de trata, es decir, que es un caso de la realidad donde una persona está realizando una o varias conductas y estas conductas constituyen distintos delitos, algunas de competencia ordinaria y otras de competencia federal. Entonces, ya en el año 2008, cuando entra en vigencia la ley de tratas, el Consejo de Fiscales de la Nación, es decir, todos los fiscales, ustedes saben, cada provincia tiene su Poder Judicial y su Ministerio Público, que ejercen su propia competencia, porque los delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires los juzgan la provincia de Buenos Aires y los delitos cometidos en otra provincia, en San Luis, los juzga el Poder Judicial de San Luis, exclusivamente, salvo los delitos federales, que es la excepción. Bien. Todos los fiscales se reúnen y entienden esta idea de que en las provincias, los fiscales provinciales, más allá de que la trata es un delito federal, tendrían que tener algunos lineamientos puntuales para actuar en casos de delitos conexos. ¿Por qué? Porque podría ser que se haga una denuncia por un delito que en principio es de competencia ordinaria, por ejemplo, una privación de libertad. Entonces, alguien denuncia una privación de libertad, ese delito no va a la justicia federal, porque la justicia federal dice, no, esto es un delito de competencia ordinaria porque es un delito de privación de libertad, no es un delito de trata. Entonces, el fiscal que interviene ahí es un fiscal de competencia ordinaria, es decir, provincial. Entonces, si ese fiscal empieza a investigar y resulta que ahí hay un delito de trata, en las medidas que hace tendría que tener en cuenta una serie de cuestiones que el Estado garantiza para las investigaciones de delito de trata. Por ejemplo, algunas cuestiones probatorias para que no se le pase por adelante un delito de trata, y además muchas cuestiones que tienen que ver con la asistencia a las víctimas que prevé la ley 26364. En la ley 26364 no solo se introduce al Código Penal un delito o dos delitos que son los de trata y la trata agravada, sino que a su vez se establecen derechos para las víctimas, una cantidad enorme de derechos, algún derecho de cometer algún delito, puede ser que las víctimas cometan algún delito y esto no es punible por su calidad de víctimas de trata, y también se establece la creación de una serie de organismos vinculados a esto, a regular la prevención y la sanción del delito de trata y velar por el cumplimiento de los derechos de las víctimas. Bien. Entonces, se hace esto y se hace un protocolo en el que los fiscales provinciales actúan. En los delitos conexos, si encuentran trata, lo derivarán a la justicia federal. Particularmente la provincia de Buenos Aires, que forma parte del procurador, de la procuradora de la provincia de Buenos Aires, que forma parte de este consejo, dicta dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es donde trabajan los fiscales que están a su cargo, una resolución que es la 549, donde establece los lineamientos que van a seguir los fiscales que intervengan en delitos conexos. Entonces, básicamente lo que se establece ahí es que los fiscales, cuando investigan trata de personas, tienen que tomar ciertos recaudos, por ejemplo, no investigar el delito con la policía local, porque es sabido que la policía local lucra con estas cuestiones. Entonces, evitar usar funcionarios que eventualmente podrían ser cómplices de esta situación que el Ministerio Público está investigando. Bueno, una serie de cuestiones probatorias que tienen que tomar para efectivamente evaluar. Y
cómo tienen que hacer los allanamientos, qué cuestiones hay que tener en cuenta en los allanamientos. Los allanamientos tienen que ir con personal especializado en el abordaje a las víctimas, entonces se va con la oficina de rescate de Nación, provincia tiene su propia oficina de rescate, entonces esas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Bueno, se hace una denuncia de que en un lugar eventualmente podría haber un delito de trata de personas o podría haber un prostíbulo o ¿cuáles son las hipótesis? Las hipótesis ahí pueden ser varias. Pueden ser desde que esta sea una denuncia falsa y que no exista nada, puede ser que efectivamente haya un lugar donde haya un prostíbulo, donde personas ejercen la prostitución y otras personas distintas de las que ejercen la prostitución controlan el lugar, lo administran, lo regentean y a su vez hayan captado a estas personas que ejercen la prostitución y luego las exploten contra su voluntad por distintos medios comisivos, violencia, fuerza, amenaza, engaño, lo que sea. Puede ser que una tercera hipótesis podría ser que efectivamente ejerce el lugar donde estas personas ejercen la prostitución, mujeres que ejercen la prostitución, digamos, un prostíbulo, un cabaret, una burquería, un privado, digamos, un lugar establecido como lugar donde se ejerce la prostitución y donde exclusivamente se destina que las mujeres ejerzan la prostitución y hombres vayan a consumir. Entonces, y que estas personas que ejercen la prostitución no hayan sido captadas, sino probablemente hayan ido golpeando la puerta diciendo, sí, yo vi un aviso, vengo, o no vi ningún aviso, me dijo una amiga que acá, y viene. O puede ser, pero estas personas que fueron por su propia voluntad y que a lo mejor no se constata que hay trata porque no se da ni la captación, ni transporte, ni traslado, son explotadas en el sentido de que hay un aprovechamiento económico por otro, porque dejan, pongamos, el 50% de la recaudación. Y finalmente, una última hipótesis podría ser que en ese lugar haya 1, 2, 3 mujeres que ejercen la prostitución. Me refiero siempre a mujeres como eventuales personas que ejercen la prostitución y hombres como personas que eventualmente regentean el ejercicio del prostitución, porque es lo que veo habitualmente. Digamos, no niego ni descarto que pueda haber otra situación, es lo que habitualmente vemos en el ejercicio de lo que es la fiscalía. Más allá del imaginario social que entiende que esto es así, pero... Entonces puede ser que en el lugar haya 1, 2, 3 mujeres que ejercen la prostitución por su cuenta y que no haya nadie que las regentee y cobran por un servicio que dan. Después discutiremos si es un trabajo o no es un trabajo, la OIT no lo considera un trabajo y qué es un trabajo y una discusión que podemos dar. Que es un trabajo. Sacó una resolución en el 2005 considerando a todos los estados que tienen que reglamentar el comercio sexual, si lo consideran. Por eso hay toda una cuestión respecto a esa cuestión. Amnistía también, ¿no? Amnistía internacional también, conocida. Podría ser que, más allá de que sea un trabajo o no sea un trabajo, ejerce autónomamente y ya dejamos claro cuál es la idea respecto del ejercicio autónomo. Si hay trata, interviene la justicia federal. Si hay explotación de la prostitución ajena, esto es un delito que está previsto en el artículo 125 bis actualmente del Código Penal y 127, que concretamente dice el que promoviere el ejercicio de la prostitución. Será penado con prisión de 4 a 6 años, aunque mediare el que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de 4 a 6 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Entonces, y el 127 reprime el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Entonces, esto es un delito. Es un delito de competencia provincial y eventualmente lo que se hace es sí, a veces detener, muchas veces no necesariamente detener. ¿Cómo? Cuando hay un problema así, ¿qué hacen? ¿Van a la fiscalía, hacen la denuncia, si la policía la detiene? No,
A ver. Porque yo le hice esa pregunta. Bueno, yo te digo lo que hace la fiscalía. No sé, en otro Pero lado. ahí hay una Yo te digo lo que hace la dicotomía, fiscalía. Lo que hace tu fiscalía con otra fiscalía. Sí, por está lo que bien. yo escuché. Sí, puede ser. Te digo lo que hace la fiscalía donde yo trabajo Me gustaría saber lo que debería hacer cualquier fiscalía. Lo que debería hacer cualquier fiscalía Para que... es, si encuentra una situación de explotación sexual, de promoción de explotación o de explotación económica al ejercer prostitución, lo que debe hacer es formar una investigación e imputar a la persona que explota el ejercer prostitución, o sea, el proxeneta, básicamente. Es eso, se hace Si no eso. fuera eso, si Pero fuera... para, vamos a aclarar una cuestión. No sé, ahora. No siempre que se inicia una investigación contra alguien, ¿no? Se supone que si una persona comete un delito, se inicia una investigación. Y de ese delito tiene conocimiento la autoridad, que en el caso de la Provincia de Buenos Aires, quien investiga es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que hacer una investigación preliminar y después llevar ese juicio a la persona. El juicio se hace para después eventualmente condenarlo, si fue a juicio, porque la pretensión de la Fiscalía es que lo condene. Durante que se sustancie el proceso, puede ser que el imputado, la persona que está sospechada de haber cometido ese delito, sea detenido o no sea detenido, se puede encontrar en libertad o no. Entonces la consecuencia de que se inicie una investigación en contra de una persona no siempre es que se lo detenga. Muchas veces se lo detiene, muchas veces no. ¿No? Lo tenemos claro. Eso lo tengo más que claro. Por eso. Lo que a mí me interesa es que expliques en situación se está ejerciendo la prostitución, es un trabajo, ¿sí? Voluntario, de acuerdo de partes, uno ofrece un servicio, el otro paga. Hay un dato, cae la policía... Sí. ¿Hay alguien que regentea esa actividad o no? No, estoy hablando de voluntariamente. Nos falta un dato. ¿Hay alguien que, está bien, voluntariamente, ¿hay alguien que regentea la actividad o no? No, Bien. Nadie regentea la actividad. Entonces, hay un llamado telefónico, a ver si me siguen, hay un llamado telefónico, cae la policía diciendo, es un allanamiento. Cae la policía, ¿qué quiere decir? Va directamente al lugar, ¿no es cierto? Entra a las patadas o como puede, no sé. Bueno, la policía está cometiendo un delito. Si por está haciendo supuesto eso. que la policía está cometiendo el delito, lo que pasa es que las personas deberían saber que está cometiendo un delito, van a la fiscalía como recién. Yo creo que no es habitual, o sea... No, perdón, doctor, yo les dije a las chicas, van a la fiscalía y escuché un comentario. La fiscalía no procede de la manera que debería proceder por lo que he escuchado. La fiscalía, acá en la zona de San Martín, evidentemente procede diferente. Y lo pueden escuchar. Sí, y a mí lo me puedo gustaría escucharlo porque me interesa. Lo puedo escuchar, que me digan qué caso concreto. Igual, de la fiscalía que usted está presente, de la fiscalía que usted está enfrente. Esta fiscalía. Fue la policía, allanó y ustedes fueron a la policía a hacer una denuncia. No, usted dio la orden para que la policía allane. Bueno, entonces no es lo que está diciendo ella, no es lo que está diciendo vos. Sí, pero ahí había lo que vos estás diciendo sexual, lo que vos estás diciendo es que si lo dejás terminar, nosotras después te decimos cómo terminó esa situación. Sí. Me gustaría saber. Calle Moreno 650, a 3 cuadras de la estación de San Martín. Sí. Hubo un allanamiento un día jueves a la noche con una orden de la Fiscalía a usted, con firma a usted, se procedió a la orden, vino la municipalidad, primero vino porque fueron 2 allanamientos simultáneamente. O sea, primero a la tarde, como a esta hora, a las 12 del mediodía vino la fiscalía, la comisaría, personal, digamos, de la comisaría. Y después fue personal de la municipalidad. Después fue el personal, pero y eso es ilegal, y yo ahora tenía que formar una causa contra el personal de la municipalidad por eso. ¿Y cuándo le van a devolver las cosas que le llevaron a las chicas? No, y yo quiero saber, discúlpame. No sé. Porque sabe lo que... Si vamos a hablar de un caso concreto, claro. venía a la fiscalía y me preguntás lo que quieras. Nosotras fuimos a la fiscalía y usted nos recibió. Nosotras fuimos con la abogada de la organización. Claro. Todo lo que... ¿Ustedes estaban ejerciendo como trata de personas o era voluntario? No, era autónomo. Era autónomo, bueno, entonces hay una dicotomía. Éramos 4 entre compañeras. La justicia y... 4 compañeras que a fin de No, mes pagamos me parece lo que... Habría que ver también el motivo de por qué fue. No, a ver. Te
¿Te puedo contestar? Sí, cómo no, estoy esperando su explicación. Bueno. Doctor, Va a ser... lo que pasa No es sé que- si está bueno meternos un paso por todo, pero no quiero esquivar la respuesta porque... No, porque realmente el tema fundamental es, yo vine a escuchar a Verónica, que Bueno, si querés te... la vine a escuchar a ustedes, Sí, está bien, y como si querés te están respondo. presentes También. personas que realmente trabajan en esa profesión, es importante escuchar las dos campanas. Sí, y bueno, y entonces déjame escuchar, permíteme que se escuche la mía. Ahí hay una denuncia de que hay trata de personas o de que hay una eventual situación de explotación por otro. Se hace un allanamiento para constatar esto. No se constata esta situación y entonces se cerró la investigación. Se cerró el lugar. Se establece en el curso de la investigación. En el curso de esa investigación hay que hacer algunas medidas para descartar o confirmar la hipótesis que abre esa investigación. Una de esas medidas es el allanamiento. Se hace el allanamiento y en ese allanamiento concreto, y después si quieren podemos cerrar la cuestión y hablar en general, pero para no esquivar, porque realmente no quiero esquivar y tampoco no tengo por qué hacerlo. Esta hipótesis de que había un delito, de que había autónomas en la Fiscalía. Entonces, el municipio, en ejercicio de esas facultades, o fuera del ejercicio de esas facultades, hace algunas determinadas cuestiones. Si las hace dentro de las facultades, será una cuestión que habrá que tolerar porque son las facultades del municipio. Si las hace fuera de las facultades, entonces corresponde distinto, porque no es el denuncia, en realidad lo que corresponde es un procedimiento administrativo. Ustedes que ejercen profesión quizás tienen más conocimiento que yo, pero lo que corresponde, hay jueces administrativos dentro del municipio, es decir, los juzgados de faltas, luego están los jueces correccionales, cuando se pone una sanción administrativa, los jueces correccionales, eventualmente se puede hacer un amparo, hay mil opciones, ¿no? Son abogados, no lo voy a explicar. Esta es la cuestión, ¿está bien? Y en este caso concreto, la Fiscalía no detuvo a nadie, no dispuso ninguna medida y archivó la investigación porque esta hipótesis, que en principio era una hipótesis válida como todas las hipótesis, y todas las hipótesis hay que investigarlas porque si no podemos estar no actuando y dejando impune un hecho delictivo. Entonces, frente a esta hipótesis, la Fiscalía dispone una medida para confirmar o descartar esta hipótesis. Con esta medida se descarta la hipótesis y entonces se deja investigar, y esto fue lo que pasó. Si después quieren hablar del caso concreto, lo hablamos, no tengo ningún problema y es completamente sincero lo que les estoy diciendo. Retomo el hilo de la exposición. Entonces, si no hay ejercicio autónomo, en el caso del cual no hay ningún delito, y lo que corresponde es archivar la investigación como ocurre en este caso y como ocurre en algunos otros. Si no pasa eso, entonces... Sí. En estos casos, por ejemplo, ¿la Fiscalía tiene que dar intervención también? Hay una hipótesis de una infracción municipal. ¿Por qué? Porque hay una ley nacional, que la comentaba Florencia, que es la Verónica, perdón, que es la ley 2, ya no sé ni... me confundo el nombre. Que es la, Tenemos que ir a dar examen, a tomar. Suerte. Hasta luego. hasta luego. Que es la 271, prevé, digamos, prohíbe el establecimiento de prostíbulos o lugares donde se ejercen prostitución. Esto no quiere decir que prohíba el ejercicio autónomo de la prostitución, y de hecho también hay una discusión respecto del artículo 81, que decía, en realidad el bien jurídico tutelar del artículo 81 es el espacio público, en realidad. Entonces ahí lo que se ve, ahí no se penaliza, o el argumento para hacer ese artículo es, no se penaliza el ejercicio de la prostitución en sí mismo, sino que se penaliza es el escándalo o la afectación de otros intereses o el ejercicio arbitrario, el uso arbitrario del espacio público. Digamos, vender choripanes, en principio no es nada reprochable. Si yo pongo un puesto acá en la puerta sin pedir autorización de nadie, sin permiso de nadie, me lo van a sacar. El tema es que como no hay una regulación respecto de la prostitución, y eso es por lo que algunas personas
agrupadas para defender estas cuestiones o para como no eres, ahí sí claramente una contradicción porque se dice que no se puede ejercer si no está autorizado, pero tampoco nadie va a dar una autorización, entonces ahí hay un conflicto. Y entonces ese artículo que en principio estaría destinado a velar por el normal ejercicio o uso del espacio público termina siendo una excusa para reprimir el ejercicio de autorregulación y por eso muchos jueces los declaran inconstitucional. Bien. Ahora, sí está regulado en muchos municipios, por ejemplo como San Martín está regulado la prohibición de los prostíbulos o de la casa de los lugares donde de la misma manera que está regulado muchas actividades, está regulado también la prohibición de esto, porque no deja de ser una actividad comercial que requiere regulación y el municipio puede regularlo. Entonces, muchas veces toma intervención también la municipalidad en estos procedimientos por una cuestión de que hay una hipótesis de que también hay una infracción municipal y la municipalidad puede actuar, y de todos modos actúa autónomamente, digamos, cada uno hace lo suyo. Y también hay una cuestión logística que en los casos donde se dispone el secuestro por parte de la Fiscalía, que no es en ese caso, Tienen la logística todo. tienen la logística para colaborar con la Fiscalía. De hecho, la Municipalidad de San Martín, por ejemplo, colabora y todos los otros municipios de este departamento judicial, que son 5. Ahora, la actividad municipal es municipal y tiene un control por afuera y probablemente puede ocurrir en un caso o en varios que los agentes municipales, como otros agentes, como puede ocurrir que un fiscal cometa un delito o cometa una infracción o cometa una irregularidad, puede ocurrir que un agente municipal también lo haga. No voy a juzgar ningún caso concreto. Tenemos es la relación. En Sí. todos lados, en todos los estados pasa lo mismo. Entonces, volvemos. Y para ir cerrando, si quieren. Puede ser que si hay ejercicio autónomo, no hay ningún delito, se trata de intervenir en la justicia federal, y si hay explotación económica del ejercicio de prostitución o promoción o facilitación de la prostitución, que es básicamente una persona que explota el ejercicio de prostitución ajena, que obtiene un beneficio por el ejercicio de prostitución ajena, después podemos discutir si esto es bueno o si esto es malo, porque en realidad esos temas reglamentaristas siempre hay alguien que está detrás, digamos. Y no deja de haber alguien, digamos, que lucra como en todas las actividades económicas, siempre, digamos, el capitalismo, la pluralidad es lo que sostiene el capitalismo. Ahí hay un delito que está previsto en el 125 y 126, entonces lo que hace la Fiscalía es determinar quién es el responsable de ese delito y eventualmente llevarlo a juicio. En algunos casos se detienen a las personas y en muchos casos no. Y esto tiene que ver con cómo funciona el sistema de medidas cautelares en el sistema procesal penal. Básicamente la regla es que las personas están en libertad durante el proceso y la excepción es que las personas que cometen un delito, que tienen que ser consideradas como inocentes hasta que se impone una sentencia, no están en libertad durante el proceso. Excepcionalmente se dispone su detención cuando hay peligro de fuga, entorpecimiento, digamos, todas cuestiones técnicas que no sé si viene al caso explicarlas ahora. Pero todos, por lo menos los abogados que están acá, saben que la cuestión es así. Entonces en algunos casos se dispone detención, en otros no. En todos los casos donde esta hipótesis de delictiva de explotación sexual se confirma, se prosigue la investigación imputando a la persona y se hacen todas las medidas del caso y eventualmente se llega a juicio, y hemos tenido casos de juicio con condenas y en otros casos no, porque en el curso de la investigación se determina que no hay delito o lo que fuera. Este es básicamente lo que hace la Fiscalía, ni más ni menos, digamos, que investigar los hechos que la ley dice que son delitos. Me parece importante ver estos 3 planos y después las discusiones están abiertas en los 3 planos, digamos. Las discusiones están completamente abiertas y, digamos, todas esas cuestiones legales no son exentas de desvirtuaciones que pueden ocurrir en el curso de la aplicación de la ley. Doctor, ¿ha habido casos en la
fiscalía de ustedes que hayan empezado a investigar, se haya abierto una causa por proxenetismo y después, una vez investigado, encuentran cuestiones de trata, ya que están en trata, y sean declarados incompetentes, digamos. Sí, hemos tenido varios casos, digamos, y para eso... Empiezan por algo y para eso sirve que haya una fiscalía especializada en esta cuestión, digamos, que en realidad la fiscalía donde yo trabajo no es una fiscalía especializada. La fiscalía en San Martín funciona la fiscalía donde yo trabajo, y esta fiscalía es una fiscalía especializada básicamente en delitos contra la integridad sexual. Lo que nosotros conocemos como típico delito contra la integridad sexual, es decir, violación, abuso sexual. La promoción de la prostitución también es un delito contra la integridad sexual. Por eso, en otros departamentos judiciales es distinto, porque la política criminal en la provincia de Buenos Aires, cada fiscal general ejerce la política criminal y la distribución de las tareas de los fiscales de manera buena. En este departamento judicial, como ya había, cuando la Procuración armó todo el sistema, ya había una fiscalía de delito contra la integridad sexual, investigamos también esto. Para eso sirve, digamos, los protocolos y las cuestiones. Nosotros, acá cerca, de hecho tenía unas fotos, pero como no sé el pendrive, no las tengo, pero pues si quieren se las mando, las podemos ver, que ilustraban claramente una situación que pasó acá en la calle Quintana, a 3 cuadras de la municipalidad, o menos, 2. Hay una denuncia, vamos, allanamos, y había un lugar que tenía rejas, había 2 mujeres de nacionalidad paraguaya que habían sido traídas engañadas. En muchos casos, si bien hay lugares donde hay argentinas, en la mayoría de los casos, en esta zona y en general en el país, la mayoría de las personas que ejercen la prostitución son extranjeras. Bueno, en los lugares que vamos, y si ven los relevamientos de la oficina de rescate, hay muchísimos casos de personas extranjeras, básicamente son de nacionalidad paraguaya y dominicana la gran mayoría. Estas eran 2 personas de nacionalidad paraguaya que habían sido traído engañadas desde Paraguay y habían sido sometidos a violencia y habían venido pensando que iban a trabajar una cosa y luego se vieron forzadas a ejercer la prostitución y bueno, habían querido salir de esa situación y por distintas cuestiones no pueden salir. No solamente hay una privación de libertad física, pero son personas que o no tienen documentos o tienen documentos, no saben dónde están, no tienen posibilidad. Estas eran personas que venían de una localidad rural de Paraguay, de la zona de Caguazú, y no tenían, de hecho no tenían hablaban castellano, pero lo hablaban más o menos porque en el ámbito donde hablaban, donde se movían ellas, básicamente hablaban guaraní. Digamos, hay varias cuestiones que tenían unas características que las hacían especialmente vulnerables, y esta vulnerabilidad fue aprovechada por personas que las sometieron a la explotación sexual. Y estas mismas personas tenían varios prostíbulos acá en San Martín que se fueron cerrando todos. En Quintana, en Pedriel y en otros lugares. Esto, digamos, por eso, las hipótesis son todas estas. En ese caso concreto, y en otros parecidos, se hizo un trabajo con, digamos, los organismos del Estado funcionan también para eso, digamos, una articulación, un trabajo con el Centro de Protección de las Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, que está en La Plata, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Municipalidad, que consiguió un refugio para estas personas, porque eran personas que no tenían ningún lugar para vivir. Luego hubo que hacer una coordinación con la Cancillería y con el Consulado Paraguayo para que pudieran volver, porque la intención de estas personas era volver. Este es un caso. No todos los casos son iguales, hay otros casos donde son mujeres que viven en José Cepaz, se toma el colectivo, viene acá a San Martín y ejerce la prostitución. Bueno, en ese caso habrá que ver si es delito o no, si no es delito, no es delito. No todos los casos son iguales, por eso no es bueno generalizar. Sí, me parece lo que es bueno es hablar de situaciones generales para tener conceptos básicos sobre los cuales después trabajar casos concretos. Bueno, ¿alguna gracias. pregunta más a los doctores acá? Fue un placer escucharlos. Bueno, creo que salimos enriquecidos y se complementaron entre los dos. Y a ver. Sí, yo tengo una pregunta, bueno, varias, pero tiene que ver con tu exposición, no con la situación, ¿no? Para que no te pongas nervioso. No me pongo nervioso.
Una es, o sea, vos estuviste explicando como los mecanismos de cuando una persona es puesta en situación de trata de víctima de trata, ¿no? Esto de la captación, el traslado, la explotación. Cuando la ley de trata en el 2012, en diciembre del 2012, sufrió la modificación, sacó eso. Como también sacó el tema del consentimiento y como también sacó el tema de la diferencia de mayores de edad y menores. Sí. Entonces, hoy por hoy, más allá de que vos lo explicaste, que vos como fiscal hiciste la diferencia entre trata de personas, explotación y trabajo sexual, la ley de trata no hace la diferencia en eso, no tipifica la diferencia Sí. en estos tres. Sí. No la tipifica. Al sacar el consentimiento, No, te puedo... sacar... No, la verdad que no hace la diferencia, o sea, Sí. esa es la crítica que no No, únicamente está nosotros bien, hacemos entiendo como la organización. entiendo la crítica y es una crítica... No es hacia vos, es No. lo que dice la ley, No, o sea, no, es un cualquiera debate. puede leer la ley y No, puede no, darse no, cuenta es un a la debate. lectura que hace. Es un debate que se genera y que no lo estamos dando vos y yo acá, sino que es un debate que vos sabés y yo también, que se dio en distintos ámbitos. Te digo por dónde me parece que corresponde hacer la distinción, que tampoco es nada novedoso lo que te voy a decir, sino que es, digamos, uno de los fundamentos por los cuales... Claramente el tema del consentimiento es un tema polémico, no hay duda que es polémico. Polémico quiere decir que se puede ver de distintas visiones y cada uno puede tener fundamentos para sostener una u otra postura. O sea, la cuestión de la trata no es polémica, porque nadie pensaría que está bien que alguien compre a una persona y pague por ella y se la venda a otro, ¿no? Ahí, eso es claro, o sea, los casos extremos son fáciles, donde es difícil donde se generan las discusiones, donde es difícil ponernos de acuerdo, es en la zona gris. Todas las cuestiones hay una zona gris. La zona gris de la cuestión de la prostitución es esta, es el consentimiento. O sea, si una persona quiere ejercer la prostitución por su cuenta, pareciera como que no hay tantas voces disonantes de que esto es una cuestión íntima de cada uno y que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo y si quiere cobrar por eso que cobre. Si otro quiere agarrar y obligarlo a hacer determinada cosa con su cuerpo, no hay ninguna duda de que eso está mal y que eso tendría que ser considerado delito. Ahora, la cuestión esta es polémica en la medida en que lo que se regula acá es una persona que ejerce la prostitución, que no la hace por su cuenta, sino que la hace por cuenta de otro, ¿no? Esto básicamente sí es como se ejercen las actividades laborales en un sistema capitalista, ¿no? Yo trabajo en una casa de ropa y vendo saquitos, pero no los vendo yo, o sea, soy un empleado. Sin ninguno de estos medios de comisión, si es un menor y no usa el medio de comisión, no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa cuando no estamos en situación de trata? No estamos en situación de ejercicio autónomo, sino que estamos en una situación de ejercicio de prostitución que no es autónomo, que es a cuenta de un tercero. Este tercero se beneficia con el ejercicio de la prostitución de la prostituta, pero la prostituta, la persona que ejerce la prostitución, no está forzada. Lo hace voluntariamente. Voluntariamente se somete a esta relación de subordinación al dueño del negocio. Y ahí es donde entra la discusión. Y claramente no desconozco y no soy ingenuo y entiendo que es una discusión polémica. Porque ponele, hay un allanamiento... Es una discusión polémica, Por eso, pero ¿qué pasa cuando hay un allanamiento y las que están ahí son trabajadoras sexuales y cuando entran, por ejemplo, no sé, la Oficina Nacional de Rescate o acá que funciona otra oficina en Provincia de Buenos Aires y las chicas en las entrevistas le dicen que ellas son trabajadoras sexuales o que son prostitutas por decisión propia? ¿Cómo queda ahí el tema del consentimiento? ¿Se le valida la palabra de esa mujer? Sí, ¿O sí, no, se claro. sigue tal cual Está perfecto. lo que dice la ley de trata? Porque Sí. la ley de trata dice, no le vamos a respetar el consentimiento porque esta pobre mujer no decide, está decidiendo otro. O sea, Bien. No, igual me parece que infantiliza estás... a la mujer. Sí, Lo sí, que pero... pasa pero que- no, para. Sí, Lo que ¿puedo pasa es que hay responder una yo primero? cuestión... Sí, perdón. Discúlpame, pero Dale. no quiero que se pierda el hilo de la cuestión. Me parece importante diferenciar, porque si la ley de trata, me parece importante diferenciar estos tres niveles, digamos. Trata de personas y promoción a la prostitución. Es correcto decir la ley de trata porque en realidad lo que hace la ley de trata, la primera es la 26.3. Originalmente, la promoción a la prostitución y la explotación económica del ejercicio de la prostitución siempre fue delito.
Ahora, se entendía que solamente era delito si yo me aprovecho del ejercicio de prostitución de otro, es delito en la medida en que yo fuerce a ese otro a ejercer la prostitución. Si ese otro lo hace voluntariamente, esto no era delito. Bien, esto como era originalmente, con lo que estoy en que vos decís, originalmente no era delito. Con la reforma de la ley de trata, con la 26842, se entiende esto, se modifica esta cuestión y diciendo, bueno, si la persona que es explotada económicamente, explotada sexualmente, quiere ser explotada sexualmente, esto no importa. Y ahí tenés razón cuando decís, el consentimiento no importa. Pero no es que no importa respecto de la trata. Respecto a la trata tampoco importa. Pero la discusión que estamos dando vos y yo me parece, la discusión que estás planteando es respecto, por eso, en estos tres niveles, trata, trabajo autónomo, y en el medio, explotación, vos no estás diferenciando, me parece que lo que estás haciendo vos, que creo que y es correcto, no es diferenciar la explotación de la trata, sino el conflicto está en diferenciar la explotación de trabajo autónomo. La trata la dejamos porque la trata está claro que es otra cuestión. Entonces, antes, si había consentimiento, ya se transformaba, no sé si en trabajo autónomo, porque en realidad no es autónomo, porque si trabajo para otro, yo trabajo para otro, pero por lo menos era un trabajo no autónomo, un trabajo dependiente, pero que no era delito por parte del que explotaba. Ahora, por más que haya consentimiento, es delito. ¿Es delito para quién? ¿Para el que explota? ¿No? Lo que estamos pensando es un negocio con empleados y dueño. ¿Es delito para quién? ¿Para los empleados? ¿Para las prostitutas? ¿O para el dueño? No, es delito para el dueño. Siempre fue. Desde el año 1936 fue delito la explotación sexual. Siempre para el dueño. ¿Sí? Para el dueño del negocio. Bueno, la discusión está en si el dueño del negocio es punible solamente cuando fuerza a los empleados prostitutas a ejercer la prostitución, o es punible igual aunque la prostituta esté de acuerdo en ser empleada y hacer ese trabajo. Bueno, lo que dice la ley hoy en día es que aún, por eso te digo, el que promoviera o facilitara la prostitución de una persona, aunque mediante el consentimiento de la víctima, y el que explotara económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediante el consentimiento de la víctima. Lo que dice la ley hoy es que si hay uno que explota, o sea, ¿por dónde pasa la diferencia? Vos decís, no hay ninguna diferencia. ¿Por dónde pasa la diferencia? La diferencia es, si hay mujeres que ejercen la prostitución y la ejercen autónomamente y nadie las regentea, nadie se aprovecha de esa situación económicamente, nadie promueve esa situación, nadie lucra con esa situación, ahí no hay delito. Si hay personas que ejercen la prostitución y hay otros que no ejercen la prostitución, que lucran con esa situación, que obtienen un beneficio económico y que promueven ese ejercicio de prostitución, entonces esa persona que promueve y que lucra económicamente está cometiendo un delito, aún aunque la prostituta consienta. Si eso es bueno, eso no es bueno, si esa ley tendrá que reformarse o no tendrá que reformarse, es una discusión en la cual se pueden tener distintas posiciones. Digamos, yo, soy fiscal, tengo que cumplir la ley que está actualmente y podría tener mi posición personal y la podemos discutir en otro ámbito. O sea, vos decís que sí.